¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en las calles donde Jesús caminó? La imagen que tenemos en nuestras mentes, esas escenas limpias y ordenadas que vemos en películas y pinturas, está completamente alejada de la brutal realidad. La verdad es mucho más oscura, mucho más perturbadora de lo que jamás imaginaste. Jerusalén, Nazaret, Jericó, 3 ciudades que conocemos por los evangelios. Pero lo que no te han contado es que estas ciudades eran infiernos vivientes, lugares donde la muerte acechaba en cada esquina y el sufrimiento era tan común como el aire que respiraban. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que lees los evangelios. Déjame establecer algo desde el principio. Cada palabra que Jesús pronunció, cada milagro y cada parábola que enseñó, sucedió en medio de este horror. Y hasta que no comprendas ese horror, no puedes comprender completamente el mensaje. Horror número 1. Enfermedades sin cura y sin esperanza. Imagina por un momento que despiertas con fiebre. Hoy en día, vas a la farmacia, compras un medicamento, y en unos días estás bien. Rutinario. Simple. Ordinario. Ahora imagina que esa misma fiebre no tiene cura. Que nadie sabe qué la causa. Que lo único que pueden hacer es observarte mientras tu cuerpo se consume. Imagina que esa fiebre podría ser el principio del fin, y que en cuestión de días podrías estar muerto. Y que tus probabilidades de sobrevivir dependen únicamente de la fortaleza de tu cuerpo, de la suerte, del destino o de la voluntad de Dios. Bienvenido a la realidad médica del primer siglo. Las calles de Jerusalén estaban llenas de personas enfermas. No estoy hablando de unos cuantos mendigos ocasionales. Estoy hablando de una ciudad donde la enfermedad era omnipresente. Donde podías caminar por cualquier calle y ver cuerpos demacrados por la fiebre, piel cubierta de llagas supurantes, ojos ciegos por infecciones, extremidades deformadas por enfermedades que nadie comprendía. La lepra. Esa palabra que aparece constantemente en los evangelios. Pero no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Los leprosos eran expulsados de las ciudades, obligados a vivir en colonias fuera de los muros, separados de sus familias, de sus hogares, de todo lo que conocían. Tenían que gritar «impuro, impuro», cuando alguien se acercaba. Imagina eso. Imagina tener que anunciar tu propia degradación, tu propia vergüenza, cada vez que otro ser humano aparecía en tu camino. ¿Y sabes qué? Probablemente muchos de los que llamaban lepra ni siquiera tenían lepra. Cualquier afección de la piel, cualquier erupción crónica, cualquier decoloración, podía ser diagnosticada como lepra. Y una vez que recibías ese diagnóstico, tu vida terminaba. No físicamente, no de inmediato, pero tu vida como la conocías, tu lugar en la sociedad, tu identidad, todo eso moría en ese instante. Pero la lepra era solo una entre docenas de enfermedades devastadoras. La disentería mataba a miles cada año. Esta enfermedad, causada por agua contaminada, convertía el intestino en un campo de batalla. Las personas literalmente se vaciaban hasta morir, perdiendo fluidos corporales hasta que sus cuerpos no podían continuar. Y era especialmente letal para los niños. Madres que veían a sus hijos consumirse en cuestión de días, incapaces de hacer nada más que sostenerlos mientras la vida se escapaba de sus pequeños cuerpos. La malaria. Especialmente prevalente en Jericó, esa ciudad en el Valle del Jordán donde el clima cálido y húmedo creaba el ambiente perfecto para los mosquitos. Fiebre que subía y bajaba en ciclos predecibles, escalofríos violentos que hacían temblar todo el cuerpo, sudores que empapaban las ropas. Y con cada ciclo, la persona se debilitaba más, hasta que el cuerpo simplemente cedía. La tuberculosis. Una enfermedad que se propagaba en los espacios cerrados y hacinados donde vivía la mayoría de la población. Tos que traía sangre. Pérdida de peso gradual e implacable. Fiebre nocturna. Y muerte lenta, muy lenta. Familias enteras podían ser aniquiladas mientras la enfermedad pasaba de una persona a otra en esas pequeñas casas de 1 o 2 habitaciones donde todos dormían juntos. Las infecciones oculares eran endémicas. El tracoma, causado por falta de higiene y agua limpia, convertía el interior del párpado en una superficie áspera que raspaba el ojo con cada parpadeo. El dolor era constante. Y eventualmente, llevaba a la ceguera. Por eso los evangelios están llenos de ciegos. No era una coincidencia literaria. Era la realidad demográfica de ese tiempo. ¿Y qué hacían cuando alguien se enfermaba? Los médicos existían, pero eran caros, ineficaces y a menudo peligrosos. Sus tratamientos se basaban en teorías completamente equivocadas sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Creían en el equilibrio de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando alguien estaba enfermo, asumían que estos humores estaban desequilibrados. Así que sangraban al paciente. Literalmente le sacaban sangre, a menudo debilitando aún más a personas que ya estaban al borde de la muerte. O le daban purgas violentas para vaciar los intestinos. O eméticos para provocar vómitos. Tratamientos que en muchos casos aceleraban la muerte en lugar de prevenirla. La mujer del Evangelio que había gastado todo su dinero en médicos durante 12 años sin mejorar, sino empeorando, no era una excepción. Era la norma.
Las personas desesperadas gastaban sus ahorros de toda una vida en tratamientos que no funcionaban, vendiéndolo todo, endeudándose, destruyendo financieramente a sus familias, solo para terminar peor que cuando comenzaron. Y esto nos lleva a algo aún más oscuro. Cuando la medicina fallaba, cuando los médicos no podían ayudar, las personas recurrían a la magia, a los amuletos, a los hechizos. El mundo antiguo estaba saturado de superstición. Creían que las enfermedades eran causadas por demonios, por espíritus malignos, por el mal de ojo, por pecados ocultos. Así que llevaban amuletos con inscripciones supuestamente protectoras. Recitaban encantamientos. Visitaban a hechiceros y adivinos que les prometían curas a cambio de dinero. Y cuando nada de esto funcionaba, cuando la persona finalmente moría, bueno, obviamente era la voluntad de Dios. O el castigo por algún pecado secreto. Piensa en lo que esto significaba para una madre que veía a su hijo morir de fiebre. No solo tenía que lidiar con el dolor de perder a su hijo. También tenía que lidiar con los susurros de los vecinos, las insinuaciones de que tal vez ella había pecado, de que tal vez Dios estaba castigando a la familia, de que tal vez no había hecho suficientes sacrificios en el templo. La enfermedad no era solo física. Era moral, espiritual y social. Y aquí está la parte que realmente te va a impactar. La esperanza de vida promedio era de aproximadamente 30 años. 30. No porque las personas envejecieran y murieran a los 30, sino porque la mortalidad infantil era tan astronómicamente alta que arrastraba el promedio hacia abajo. Aproximadamente la mitad de todos los niños nacidos nunca llegaban a los 10 años. La mitad. Eso significa que cada madre que tenía hijos, estadísticamente, enterraría la mitad de ellos antes de que llegaran a la adolescencia. Ese era el precio estándar de traer vida al mundo. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar vivir en un mundo donde perder a tus hijos no era una tragedia excepcional, sino una experiencia común? Donde cada familia tenía tumbas pequeñas, donde cada cementerio estaba lleno de huesos de niños, donde el llanto de las madres era un sonido tan familiar como el canto de los pájaros. Y esto nos lleva directamente al segundo horror. Porque si la enfermedad era la primera amenaza constante, había algo aún más presente, aún más visible, aún más inevitable. Horror número 2. Violencia brutal y omnipresente. La paz es una ilusión moderna. Es algo que damos por sentado, algo que asumimos como el estado natural de las cosas. Pero en el primer siglo, en estas ciudades bajo ocupación romana, la violencia no era la excepción. Era la regla. Imagina caminar por las calles de Jerusalén y ver cuerpos colgando de cruces. No escondidos. No en algún lugar remoto fuera de la vista. Sino en lugares públicos, a lo largo de los caminos principales, donde todos pudieran verlos. Esa era la estrategia. El terror como política de Estado. La crucifixión. Probablemente has escuchado sobre ella toda tu vida en el contexto de la muerte de Jesús. Pero necesitas entender algo, la crucifixión de Jesús no fue especial en términos del método. Los romanos crucificaban a miles de personas. Miles. Era su forma favorita de ejecución para criminales comunes, rebeldes, esclavos fugitivos, cualquiera que desafiara el orden romano. ¿Y sabes por qué preferían la crucifixión? Porque era lenta. Porque era pública. Porque era humillante. Porque enviaba un mensaje aterrador a cualquiera que considerara resistir. Cuando los romanos crucificaban a alguien, no lo hacían rápido. La persona podía tardar días en morir. Días colgando desnuda, expuesta a los elementos, a los insectos, a las aves que comenzaban a picotear incluso antes de que la muerte llegara. La causa real de muerte generalmente era asfixia. Los brazos extendidos hacían que los pulmones no pudieran expandirse completamente, así que la persona tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados para poder respirar. Cada respiración requería un esfuerzo agónico. Eventualmente, el cuerpo se agotaba, y la persona simplemente no podía seguir luchando por aire. Y todo esto sucedía a la vista de todos. Familias enteras pasaban junto a estas cruces. Niños veían estos cuerpos moribundos. Era parte del paisaje urbano. Era normal. En el año 4 a.C., justo cuando Jesús probablemente estaba naciendo, hubo una revuelta en Galilea después de la muerte de Herodes el Grande. El gobernador romano Varus crucificó a 2000 judíos. 2000. A lo largo de los caminos de Galilea. Imagina eso. Imagina caminar durante días y constantemente ver cruces, cuerpos, muerte. Ese era el mundo en el que Jesús creció. Esos eran los recuerdos de infancia que tenía. No es de extrañar que cuando habló sobre llevar la cruz, todos supieran exactamente a qué se refería. No era una metáfora abstracta. Era una imagen visceral, aterradora, que todos habían visto con sus propios ojos. Pero la crucifixión era solo la forma más visible de violencia. Había mucho más. Los romanos mantenían el orden a través del miedo. Y ese miedo se implementaba a través de la brutalidad casual y constante. Los soldados romanos tenían permiso legal para golpear a cualquier judío que consideraran insubordinado. Podían requisar propiedades.
Podían forzar a cualquier hombre a cargar su equipo por una milla, de ahí la famosa enseñanza de Jesús sobre caminar 2 millas. ¿Entiendes lo que eso significaba en la práctica? Significaba que vivías bajo la amenaza constante de violencia arbitraria. Un soldado podría decidir que no te moviste lo suficientemente rápido cuando pasó. Podría decidir que tu mirada fue irrespetuosa. Y podría golpearte. Allí mismo, en medio de la calle. Y no había nada que pudieras hacer. No había a quien apelar. No había justicia. Las palizas públicas eran comunes. 39 latigazos, el máximo permitido por la ley judía para ciertos crímenes. Pablo mismo recibió esta paliza 5 veces. 39 latigazos con un látigo que destrozaba la espalda, que dejaba cicatrices permanentes, que a veces mataba a las personas por shock o infección posterior. Y dentro de las propias comunidades judías, también había violencia. Las disputas entre familias podían convertirse en vendettas generacionales. El honor era todo en esa cultura, y una afrenta al honor podía resultar en violencia fatal. Los asesinatos por honor, aunque no se llamaban así, eran una realidad. Las bandas de criminales operaban en los caminos entre ciudades. El famoso camino de Jerusalén a Jericó, el mismo camino de la parábola del buen samaritano, era notorio por sus asaltos. Ese camino descendía casi 1000 metros en solo 22 kilómetros, lleno de curvas ciegas y lugares perfectos para emboscadas. Los viajeros iban en grupos por seguridad, y aún así muchos eran asaltados, golpeados, despojados de todo y dejados moribundos a un lado del camino. La parábola del buen samaritano no era ficción exagerada. Era realismo documental. Todos los que la escucharon sabían que exactamente eso sucedía regularmente en ese camino. Y luego estaba la violencia doméstica. Las mujeres eran propiedad legal de sus padres y luego de sus esposos. Un hombre podía golpear a su esposa con muy pocas consecuencias legales o sociales. De hecho, en muchos casos se consideraba su derecho mantener la disciplina en su hogar. Las esposas que eran consideradas desobedientes, que no cumplían con las expectativas, que de alguna manera deshonraban a sus maridos, podían ser golpeadas, repudiadas, expulsadas de sus hogares sin ningún recurso. Los niños también. El castigo corporal era la norma para la disciplina infantil. Y no estamos hablando de una palmada ocasional. Estamos hablando de golpizas severas. El libro de Proverbios está lleno de referencias a golpear a los niños con varas. Eso no era metafórico. Era literal. Era lo que hacían. Y toda esta violencia, todo este derramamiento de sangre, toda esta crueldad, se consideraba normal. Se consideraba necesaria. Se consideraba parte del orden natural de las cosas. La violencia no era algo que sucedía de vez en cuando. Era la estructura misma de la sociedad. Estaba incorporada en las leyes, en las costumbres, en las relaciones familiares, en la política, en la religión. Estaba en todas partes, todo el tiempo. Y eso nos lleva al tercer horror. Porque si pensabas que lo que hemos cubierto hasta ahora era malo, espera hasta que comprendas lo que sucedía con algo tan básico como comer y beber. Horror número 3. Hambre, sed y la lucha diaria por sobrevivir. Pan y agua. Los elementos más básicos de la supervivencia humana. Hoy en día, los damos por sentado. Abrimos el grifo y sale agua limpia. Vamos a la tienda y hay estantes llenos de comida. En el primer siglo, conseguir suficiente comida y agua potable para sobrevivir era una batalla diaria que muchos perdían. Empecemos con el hambre. La dieta promedio de una familia judía del primer siglo era brutalmente monótona y peligrosamente inadecuada. Para la gran mayoría de las personas, la dieta consistía principalmente en pan de cebada. No trigo. Cebada. El grano de los pobres, el grano que se usaba para alimentar a los animales. El pan de trigo era un lujo que solo los relativamente acomodados podían permitirse regularmente. Y ese pan de cebada no era como el pan que conocemos. Era denso, duro, a menudo mezclado con legumbres molidas para hacerlo rendir más. Una familia comía el mismo pan todos los días. Desayuno, almuerzo, cena. Pan. Tal vez con un poco de aceite de oliva si tenían suerte. Tal vez con algunas aceitunas o higos secos ocasionalmente. Pero principalmente solo pan. La carne era un lujo extraordinario. La mayoría de las personas comían carne solo en las festividades religiosas, tal vez unas pocas veces al año. El resto del tiempo, si tenían proteína, venía de lentejas, garbanzos, o muy ocasionalmente, pescado si vivían cerca del mar de Galilea. Piensa en lo que esto significa. Piensa en vivir toda tu vida comiendo básicamente lo mismo todos los días. Sin variedad. Sin elección. Solo comer para sobrevivir, sin ningún placer, sin ninguna expectativa de algo mejor. ¿Y sabes qué? Incluso eso, ese nivel básico de subsistencia, no estaba garantizado. Las hambrunas eran frecuentes. El libro de Hechos menciona una hambruna durante el reinado de Claudio. Josefo, el historiador judío, documenta múltiples hambrunas durante el primer siglo. Cuando las lluvias fallaban,
cuando las cosechas fracasaban, las personas morían. Simplemente morían de hambre. Y no estamos hablando de una muerte rápida. El hambre es una forma horrible de morir. El cuerpo comienza a consumirse a sí mismo. Primero la grasa, luego el músculo. Las personas se vuelven esqueléticas, sus ojos hundidos, su piel estirada sobre los huesos. Los niños desarrollan vientres hinchados por la desnutrición. El sistema inmunológico colapsa, así que cualquier enfermedad menor se vuelve fatal. Y durante estas hambrunas, las madres tenían que tomar decisiones imposibles. ¿A cuál de tus hijos alimentas cuando no hay suficiente para todos? ¿Al más fuerte, porque tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Al más débil, porque morirá primero sin comida? ¿Al niño o a la niña? Estas no eran preguntas hipotéticas. Eran decisiones reales que personas reales tenían que tomar. Y luego está el agua. El agua limpia era escasa. Jerusalén dependía de sistemas de recolección de agua de lluvia, cisternas, y el estanque de Siloé alimentado por el manantial de Gihón. Pero esta agua estaba frecuentemente contaminada. Las cisternas se convertían en criaderos de bacterias. El agua estancada en los estanques públicos donde todos sacaban agua, donde los animales bebían, donde la gente lavaba ropa y platos, estaba lejos de ser limpia. Beber esa agua significaba arriesgar enfermedades. Disentería, fiebre tifoidea, cólera. Todas enfermedades transmitidas por agua contaminada. Todas potencialmente fatales. Las personas lo sabían. Sabían que el agua podía enfermarlos. Por eso preferían el vino diluido cuando podían permitírselo. No porque fueran alcohólicos, sino porque el alcohol en el vino mataba algunas de las bacterias. Era más seguro que el agua pura. Pero el vino costaba dinero. Los más pobres no tenían opción. Bebían el agua contaminada porque era eso o morir de sed. Y muchos se enfermaban. Y muchos morían. En Nazaret, un pueblo pequeño en las colinas de Galilea, había solo un pozo principal para todo el pueblo. Imagina eso. Cientos de personas dependiendo de una sola fuente de agua. Las mujeres tenían que caminar hasta el pozo, a menudo varias veces al día, cargando jarras pesadas de agua de regreso a sus casas. Y esa agua que trabajaban tan duro para conseguir, probablemente los enfermaba lentamente. Y no era solo el agua para beber. Era agua para cocinar, para lavar, para todo. Y nunca había suficiente. Las personas tenían que racionar cuidadosamente cada gota. No podías simplemente bañarte cuando querías. No podías lavar tu ropa cuando quisiera. Tenías que planificar, priorizar, conservar constantemente. La higiene personal era básicamente imposible. La mayoría de las personas nunca en toda su vida tomaban lo que nosotros consideraríamos un baño adecuado. Tal vez se lavaban las manos y la cara ocasionalmente. Tal vez se sumergían en un mikve ritual antes de las festividades. Pero un baño regular, completo, con jabón, simplemente no existía para el ciudadano promedio. ¿Y sabes qué significaba esto? Significaba que las personas olían constantemente. El olor corporal, el olor de ropa sucia, de cuerpo sin lavar, era omnipresente. Era el olor normal de la humanidad. Añade a eso el olor de calles llenas de desperdicios humanos y animales, de carne pudriéndose en los mercados, de enfermos con llagas supurantes, de cuerpos sin embalsamar en las tumbas, y tienes una imagen sensorial de estas ciudades que está muy lejos de las representaciones limpias y sanitizadas que vemos en películas. La comida y el agua, las necesidades más básicas de la vida, eran una lucha constante. Y esa lucha consumía la mayor parte de las energías de la mayoría de las personas. Trabajaban todo el día, todos los días, solo para conseguir suficiente para comer y beber. No había tiempo para nada más. No había energía para pensar en cosas más elevadas. La supervivencia lo consumía todo. Excepto que había algo que hacía la supervivencia aún más difícil. Algo que se llevaba el poco dinero que las personas lograban ganar. Algo que los mantenía en pobreza perpetua sin importar cuán duro trabajaran. Los impuestos. Y eso nos lleva al cuarto horror. Horror número 4. Opresión económica y pobreza aplastante. Si pensabas que pagar impuestos hoy es doloroso, espera hasta que escuches sobre el sistema tributario del primer siglo. Era una máquina diseñada para extraer cada última moneda de las personas más pobres mientras los ricos se hacían más ricos y el Imperio Romano prosperaba con la sangre y el sudor de los conquistados. Imagina que eres un campesino en Galilea. Trabajas un pequeño pedazo de tierra, tal vez tu propia tierra, tal vez tierra arrendada. Trabajas desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Tu espalda duele constantemente. Tus manos están callosas y agrietadas. Y cuando finalmente llega la cosecha, cuando finalmente ves el fruto de todo ese trabajo brutal, viene el recaudador de impuestos. Primero, está el impuesto romano. El tributum. Aproximadamente el 1% de tu riqueza total cada año, más un impuesto sobre la tierra, más un impuesto sobre las cosechas. En total, los romanos se llevaban aproximadamente del 20 al 30% de todo lo que producías.
Pero eso no es todo. Ni siquiera cerca. También tenías que pagar el impuesto del templo. Todo judío varón mayor de 20 años tenía que pagar medio sequel anualmente al templo de Jerusalén. Esto no era opcional. Era una obligación religiosa. Y para un campesino pobre, medio sequel representaba varios días de trabajo. Luego estaban los diezmos. Primero, el diezmo para los levitas, el 10% de tu producción. Luego el segundo diezmo, otro 10%, que supuestamente era para ti mismo, pero tenías que gastarlo en Jerusalén durante las festividades. Cada tercer año, ese segundo diezmo se convertía en un diezmo para los pobres. ¿Estás haciendo los cálculos? Estamos hablando de impuestos y diezmos que fácilmente podían alcanzar el 50% o más de todo lo que una persona producía. La mitad de tu trabajo, la mitad de tu cosecha, la mitad de tu vida, iba a otros. Y aquí está la parte realmente perversa. El sistema de recaudación de impuestos estaba privatizado. Roma subastaba el derecho de recaudar impuestos a recaudadores privados, los publicanos. Estos hombres pagaban a Roma una suma fija por adelantado, y luego tenían permiso para recaudar lo que pudieran de la población. Cualquier cosa por encima de lo que le debían a Roma era su ganancia personal. ¿Puedes ver el incentivo aquí? Los publicanos tenían todo el incentivo del mundo para exprimir a las personas tanto como fuera posible. Y lo hacían. Cobraban de más. Inventaban impuestos adicionales. Usaban intimidación y amenazas. Algunos incluso trabajaban con bandidos, compartiendo información sobre quien tenía dinero para que pudieran ser asaltados en el camino, con el publicano recibiendo una parte. Los publicanos eran odiados. Absolutamente despreciados. Eran considerados traidores a su propio pueblo, colaboradores con el enemigo, explotadores sin conciencia. Cuando Jesús comía con publicanos, esto no era simplemente comer con pecadores genéricos. Era asociarse con las personas más odiadas y despreciadas de la sociedad, personas vistas como enemigos del pueblo judío. Y todo este sistema tributario tenía un resultado predecible: deuda masiva y generalizada. Las personas no podían pagar todos estos impuestos y diezmos. Simplemente no podían. Así que pedían prestado. Y aquí es donde las cosas se ponían realmente oscuras. Los prestamistas cobraban tasas de interés exorbitantes. La ley judía supuestamente prohibía cobrar intereses a otros judíos, pero había lagunas legales. Los préstamos se estructuraban de maneras que técnicamente evitaban la prohibición, pero que en la práctica eran usurarios. Las tasas del 25 al 50% no eran inusuales. Cuando no podías pagar, el prestamista podía tomar tu tierra como garantía. Y así es como las grandes propiedades crecían y los pequeños agricultores independientes desaparecían. Generación tras generación, más y más tierra se consolidaba en manos de menos y menos personas ricas, mientras que aquellos que antes habían sido agricultores independientes se convertían en arrendatarios trabajando la tierra que solía ser suya. Pero se ponía peor. Si no tenías tierra para dar como garantía, podías perder tu libertad. La esclavitud por deudas era legal y común. Si no podías pagar lo que debías, tú o miembros de tu familia podían ser vendidos como esclavos para pagar la deuda. Padres vendiendo a sus hijos. Hombres vendiéndose a sí mismos. Familias enteras destruidas porque no podían pagar lo que debían. Y una vez que caías en esclavitud, era casi imposible salir. Trabajabas para tu dueño, quien te proporcionaba lo mínimo necesario para mantenerte vivo y trabajando, pero nunca lo suficiente para que pudieras ahorrar dinero para comprar tu libertad. Estabas atrapado. La Biblia menciona la esclavitud constantemente, tan casualmente que a menudo la pasamos por alto. Pero necesitamos entender, tal vez el 30% o más de la población del Imperio Romano estaba esclavizada. 30%. En las ciudades, el porcentaje era aún mayor. Estas personas no tenían derechos. Eran propiedad. Podían ser compradas, vendidas, golpeadas, usadas sexualmente, trabajadas hasta la muerte, y nadie pestañeaba. Era completamente legal y completamente normal. Y aquí está la verdad brutal. El sistema económico entero estaba diseñado para mantener a las masas en pobreza perpetua mientras una pequeña élite acumulaba riqueza obscena. En Jerusalén, había palacios magníficos. Herodes el Grande había construido estructuras asombrosas. El templo mismo era una maravilla arquitectónica, cubierto de oro, visible desde kilómetros de distancia. Los sumos sacerdotes vivían en mansiones lujosas. Los ricos comerciantes tenían casas con múltiples habitaciones, pisos de mosaico, baños privados. Y a solo metros de distancia, literalmente en las mismas calles, había personas viviendo en chozas de una habitación. Familias enteras apiñadas en espacios tan pequeños que apenas podían acostarse todos al mismo tiempo. Sin ventanas adecuadas. Sin muebles más allá de algunas esteras para dormir. Comiendo una comida al día si tenían suerte. La desigualdad no era solo extrema. Era obscena. Y era visible. No podías caminar por Jerusalén sin ver ambos extremos constantemente. El palacio de Herodes dominando el horizonte.
Los mendigos desnutridos acurrucados junto a sus muros. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué hacía la gente todo el día? Porque cuando el 90% de la población apenas sobrevive, cuando están atrapados en esta máquina económica brutal, ¿cómo pasaban sus días? Trabajando. Siempre trabajando. Y eso nos lleva al quinto horror. Horror número 5. Trabajo agotador e interminable. El concepto del fin de semana no existía. La idea de vacaciones pagadas habría parecido una fantasía absurda. Trabajaba 6 días a la semana, desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo trabajo físico brutal que destruía tu cuerpo gradualmente. Y si eras afortunado, descansabas el sabbat. Si no lo eras, trabajabas los 7 días. Déjame pintarte un cuadro de lo que significaba trabajar en el primer siglo. Si eras agricultor, y la mayoría de las personas lo eran, tu vida era una ronda interminable de trabajo agotador. Arar los campos con bueyes si tenías la suerte de poseer bueyes, o a mano si no. Sembrar a mano, semilla por semilla. Arrancar las malas hierbas constantemente bajo el sol abrasador. Cosechar con hoces, agachándote y levantándote miles de veces al día hasta que tu espalda se convirtiera en una masa de dolor. Trillar el grano golpeándolo o haciendo que los animales lo pisotearan. Aventarlo lanzándolo al aire una y otra vez para que el viento se llevara la paja. Todo esto sin ninguna de las herramientas modernas que hacen la agricultura remotamente soportable. Sin tractores. Sin cosechadoras. Sin nada más que tus manos, herramientas simples de metal o madera, y tu fuerza física. Y tenías que hacerlo sin importar el clima. Calor que alcanzaba los 40 grados centígrados en verano. Frío en invierno. Lluvia cuando venía. No había días de enfermedad. No había pausas. Si no trabajabas, no comías. Era así de simple. Si eras carpintero, como José y probablemente Jesús durante su juventud, trabajabas madera con herramientas primitivas. Sierras que cortaban dolorosamente lento. Martillos y cinceles. Taladros manuales que tenías que girar y girar. Construías principalmente cosas utilitarias: arados, yugos para bueyes, puertas, vigas para techos. Trabajo duro, agotador, que dejaba astillas en tus manos y polvo de madera en tus pulmones. Si eras pescador, como Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, pasabas las noches en el mar de Galilea lanzando redes, jalándolas, lanzándolas de nuevo. Las redes eran pesadas, especialmente cuando estaban llenas de peces. Tus manos se agrietaban y sangraban por las cuerdas ásperas. El agua fría te calaba hasta los huesos. Y después de una noche entera de trabajo, tenías que limpiar y reparar las redes, luego vender el pescado, luego hacerlo todo de nuevo la noche siguiente. Si eras albañil o trabajador de la construcción, cargabas piedras que pesaban tanto que apenas podías levantarlas. Las movías de un lugar a otro. Las cortabas y las formabas. Construías muros, edificios, acueductos. Sin grúas. Sin maquinaria. Solo músculo y sudor. Si eras mujer, tu trabajo era igualmente brutal aunque diferente. Moler grano todos los días usando piedras de molino manuales, un proceso que tomaba horas y dejaba tus brazos temblorosos. Hacer pan desde cero. Cocinar sobre fuegos abiertos en casas llenas de humo. Ir a buscar agua, cargando jarras pesadas en tu cabeza o tus hombros. Lavar ropa a mano, frotando y golpeando la tela contra piedras. Cuidar a los niños. Cuidar a los enfermos. Hacer ropa hilando y tejiendo. Y si eras pobre, probablemente también trabajabas en los campos o hacías trabajo adicional para ganar algo de dinero. Las mujeres trabajaban constantemente. El proverbio de la mujer virtuosa en Proverbios 31 no es una exageración poética. Es una descripción bastante literal de lo que se esperaba: levantarse antes del amanecer, trabajar hasta bien entrada la noche, administrar el hogar, trabajar con sus manos, nunca detenerse. Y los niños también trabajaban. Tan pronto como tenían edad suficiente para ser útiles, alrededor de los 5 o 6 años, comenzaban a ayudar. Pastoreando cabras u ovejas. Ayudando en los campos. Aprendiendo el oficio de su padre. No había infancia en el sentido moderno. No había escuela para la mayoría. No había tiempo para jugar. Eras un trabajador pequeño hasta que crecieras lo suficiente para ser un trabajador completo. Y todo este trabajo tenía un costo físico terrible. Los cuerpos se desgastaban. A los 30 años, una persona que había trabajado manualmente toda su vida probablemente parecía de 50 según los estándares modernos. Articulaciones destruidas por el uso repetitivo. Espaldas dobladas permanentemente por años de inclinarse. Manos deformadas por artritis y lesiones. Dientes perdidos o podridos porque no había cuidado dental. Las lesiones laborales eran comunes y a menudo fatales. Una caída mientras construías. Una herida infectada por una herramienta. Un hueso roto que nunca sanaba correctamente. No había compensación laboral. No había seguridad en el trabajo. Si te lesionabas y no podías trabajar, tú y tu familia simplemente pasaban hambre. Y todo esto,
todo este trabajo brutal e interminable, apenas te mantenía vivo. No te hacía prosperar. No te hacía rico. Solo te mantenía en el mismo lugar, generación tras generación, atrapado en un ciclo de trabajo y pobreza del cual no había escape. A menos que fueras uno de los pocos afortunados que lograban aprender un oficio especializado. Pero incluso entonces, trabajabas igual de duro. Solo que tal vez ganabas un poco más. Y después de un día entero de este trabajo agotador, ¿a dónde volvías? ¿Qué tipo de hogar te esperaba? Eso nos lleva al sexto horror. Horror número 6. Condiciones de vida inhumanas. La palabra hogar evoca imágenes de comodidad, seguridad, privacidad. Olvida todo eso. Para la gran mayoría de las personas en el primer siglo, hogar significaba algo completamente diferente. Empecemos con el tamaño. Una casa típica para una familia de clase trabajadora en Nazaret o en los barrios pobres de Jerusalén medía aproximadamente 4 por 5 metros. 20 metros cuadrados. En total. Para toda la familia. Piensa en eso. Imagina a una familia de 6 u 8 personas viviendo en un espacio del tamaño de un dormitorio pequeño moderno. Padre, madre, múltiples hijos, tal vez un abuelo, todos compartiendo ese espacio minúsculo. No había habitaciones separadas. Era un solo espacio abierto. No había privacidad. Ninguna. Cuando tu padre y tu madre tenían relaciones sexuales, estabas allí, en la oscuridad, escuchando. Cuando alguien estaba enfermo y vomitando, todos lo presenciaban. Cuando alguien usaba la letrina, que a menudo era solo una esquina del cuarto o un pozo afuera, todos lo sabían. Las paredes eran de piedra o ladrillos de barro, a menudo sin ningún recubrimiento. El piso era de tierra apisonada. El techo era de ramas y barro, que goteaba cuando llovía y dejaba caer bichos y suciedad constantemente. La mayoría de estas casas no tenían ventanas reales. Tal vez había una abertura pequeña en la pared, sin vidrio por supuesto, solo un agujero que se podía cubrir con una tela o madera en clima malo. Esto significaba que el interior estaba casi siempre oscuro. Incluso durante el día, la única luz venía de la puerta abierta o de lámparas de aceite que producían una luz débil y vacilante. Y esas lámparas de aceite no solo daban luz. Daban humo. Mucho humo. Porque también cocinabas dentro de la casa cuando hacía frío o mal tiempo, sobre un fuego abierto en el centro del cuarto. No había chimenea. El humo simplemente llenaba el espacio y eventualmente encontraba su salida a través del techo o las grietas en las paredes. Imagina vivir en una habitación constantemente llena de humo. Tus ojos ardiendo. Tu garganta irritada. Tus pulmones llenándose de hollín. Esto probablemente contribuía a enfermedades respiratorias crónicas, pero no había alternativa. Necesitabas el fuego para cocinar y para calor en invierno. No había calefacción real. En invierno, hacía frío. Mucho frío. Te acurrupabas cerca del fuego o te envolvías en todas las mantas que tenías, que probablemente no eran muchas. Los niños a menudo dormían juntos para darse calor. Las personas morían de hipotermia en sus propias casas. Y en verano, hacía un calor insoportable. Esas paredes de piedra o barro absorbían el calor del sol durante todo el día y luego lo irradiaban durante toda la noche. No había aire acondicionado. No había ventiladores. Solo aire quieto y sofocante que hacía imposible dormir cómodamente. ¿Y qué había dentro de estas casas? Prácticamente nada según los estándares modernos. Tal vez algunas esteras para dormir que se enrollaban durante el día. Tal vez un baúl de madera para guardar ropa. Algunas ollas de barro para cocinar. Platos simples. Y eso era todo. No había muebles. No había sillas ni mesas en la mayoría de los hogares pobres. Te sentabas en el suelo. Comías en el suelo. Algunas familias compartían su casa con sus animales. Literalmente. La parte trasera o inferior de la casa era un establo donde las cabras u ovejas dormían por la noche. Esto proporcionaba un poco de calor adicional en invierno, pero también significaba vivir con el olor constante de animales, con sus parásitos, con sus enfermedades. Y luego está el tema de los baños y los desechos. La mayoría de las casas no tenían ningún tipo de instalación sanitaria. Nada. Hacías tus necesidades en un pozo en el patio trasero o en algún lugar fuera de la casa. En la ciudad, en lugares densamente poblados como Jerusalén, esto significaba que las calles estaban literalmente llenas de desperdicios humanos. Las personas arrojaban sus desechos en las calles. Orina. Heces. Aguas residuales de cocinar. Basura de todo tipo. Se acumulaba en las calles, especialmente en los barrios pobres donde no había sistema de drenaje. Cuando llovía, todo esto se convertía en un lodo fétido que fluía por las calles. Cuando no llovía, se secaba y se convertía en polvo que llenaba el aire con cada brisa. Polvo que contenía partículas de excremento humano y animal. Polvo que respirabas, que entraba en tu comida, que se pegaba a tu piel. Las enfermedades relacionadas con la falta de higiene eran rampantes. Parásitos intestinales. Infecciones bacterianas.
enfermedades de la piel. Y no había forma de escapar porque las condiciones eran las mismas en todas partes. En Jerusalén, que era una ciudad más grande y sofisticada, había algunos sistemas de drenaje, letrinas públicas y acueductos que traían agua. Pero incluso allí, en los barrios pobres, las condiciones eran terribles. Calles estrechas, a veces de menos de 1 metro de ancho, donde apenas pasaba la luz del sol. Edificios de varios pisos construidos tan juntos que casi se tocaban. Familias apiladas unas sobre otras en espacios claustrofóbicos. Y el ruido constante. Porque con tanta gente viviendo tan cerca, nunca había silencio. Bebés llorando. Niños gritando. Adultos discutiendo. Animales haciendo ruido. Vendedores en las calles. Sonido de martilleo y construcción. Un ruido constante, abrumador, del cual no había escape. No había privacidad. No había paz. No había espacio para pensar, para estar solo, para tener un momento de tranquilidad. Y esto era el hogar. Esto era donde vivías toda tu vida. Donde nacías. Donde crecías. Donde tenías hijos. Donde envejecías. Donde morías. La idea de tener tu propia habitación, tu propio espacio, habría sido un lujo inimaginable. La idea de una casa con múltiples habitaciones, con agua corriente, con un baño privado, con calefacción y ventilación adecuadas, habría sonado como un palacio de fantasía. Y sin embargo, esto era normal. Esto era lo que todos conocían. No había nada mejor a lo que aspirar para la gran mayoría. Solo más de lo mismo, generación tras generación. Pero hay un séptimo horror. Uno que de alguna manera es peor que todos los demás porque no se trata solo de sufrimiento físico. Se trata de algo más profundo, algo que atacaba el alma misma. Horror número 7. Opresión social y desesperanza absoluta. Hemos hablado de enfermedad, violencia, hambre, explotación económica, trabajo brutal y condiciones de vida horribles. Pero detrás de todo esto, sosteniéndolo todo, había algo aún más oscuro. Un sistema social que te decía que tu sufrimiento era tu destino, que no había esperanza de algo mejor, que tu lugar en la jerarquía estaba determinado por fuerzas que nunca podrías cambiar. La sociedad del primer siglo no era solo desigual. Era rígidamente estratificada con un sistema que asignaba a cada persona un lugar y que castigaba brutalmente cualquier intento de ascender. En la cúspide estaba la élite. El emperador romano y su familia. Los gobernadores romanos. Los sumos sacerdotes y las familias sacerdotales aristocráticas de Jerusalén. Los grandes terratenientes. Los ricos comerciantes. Tal vez el 1 o 2% de la población. Estas personas vivían en un mundo completamente diferente. Tenían riqueza que las personas comunes no podían ni imaginar. Múltiples sirvientes y esclavos. Casas enormes con todas las comodidades. Comida abundante y variada. Educación. Acceso al poder. Influencia sobre las leyes y políticas. Y luego estaba el resto. El 98%. Campesinos. Artesanos. Pescadores. Trabajadores diarios. Esclavos. Personas que trabajaban hasta morir solo para sobrevivir, sin ninguna posibilidad real de mejorar su situación. Y aquí está la parte crucial. El sistema te decía que esto era correcto. Que era la voluntad de Dios. Que habías nacido en tu posición por una razón. Que cuestionar el orden social era cuestionar a Dios mismo. Si eras pobre, era porque Dios lo había determinado así. Tal vez por los pecados de tus padres. Tal vez como una prueba. Tal vez simplemente porque ese era tu lugar designado en la creación. Si eras rico, era una señal del favor de Dios. Una recompensa por la rectitud de tus antepasados o tu propia virtud. Esta teología, esta forma de entender el mundo, servía perfectamente a los intereses de los poderosos. Porque si convences a las masas de que su sufrimiento es la voluntad de Dios, es mucho menos probable que se rebelen. Y funcionaba. Las personas aceptaban su destino. Aceptaban su sufrimiento. Porque creían que resistir era resistir a Dios. Pero se ponía peor. Porque no solo estabas atrapado en tu clase social. También estabas atrapado en tu estatus de pureza ritual. El judaísmo del primer siglo tenía un elaborado sistema de leyes de pureza que dividía a las personas en categorías, puro e impuro. Y una vez que eras clasificado como impuro, eras marginado socialmente. Los leprosos, como ya mencionamos, eran expulsados completamente de la sociedad. Pero también había otros grupos impuros, personas con flujos corporales de ciertos tipos, mujeres durante su periodo menstrual, cualquiera que hubiera tocado un cadáver, personas con ciertas enfermedades de la piel. Ser impuro significaba que no podías entrar al templo. No podías participar en la adoración comunitaria. Las personas te evitaban. No podías tocar a otros sin contaminarlos también. Y esto no era solo un tema religioso abstracto. Era social y económico. Porque si eras marginado religiosamente, también eras marginado económicamente. Tenías menos oportunidades de trabajo.
Las personas no querían hacer negocios contigo. Eras un paria. Las mujeres tenían su propio infierno especial en este sistema. Una mujer no era una persona legal independiente. Era propiedad, primero de su padre, luego de su esposo. No podía poseer propiedades por sí misma en la mayoría de los casos. No podía testificar en un tribunal. Su testimonio se consideraba no confiable. Podía ser repudiada por su esposo por casi cualquier razón. El famoso debate entre las escuelas de Yale y Chiang Mai sobre el divorcio giraba en torno a que constituía una razón válida para que un hombre se divorciara de su esposa. Chiang Mai decía que solo la infidelidad sexual. Y Yale decía que cualquier cosa que disgustara al esposo, incluso quemar su comida. Y si eras repudiada, estabas destruida socialmente y económicamente. No podías volver a la casa de tu padre, que ya habría recibido el precio de novia y lo habría gastado. No podías mantenerte a ti misma porque las opciones de trabajo para mujeres eran extremadamente limitadas. Probablemente terminarías mendigando o prostituida. Y la violación sexual era tratada principalmente como un crimen contra la propiedad del padre o esposo, no como un crimen contra la mujer misma. Si eras violada antes del matrimonio, el violador podía ser forzado a casarse contigo, condenándote a pasar el resto de tu vida con el hombre que te había violado. Si eras violada después del matrimonio, podría ser repudiada por tu esposo por adulterio, incluso si fuiste una víctima totalmente involuntaria. Las viudas estaban en una posición particularmente vulnerable. Sin un esposo para protegerlas o proveer para ellas, a menudo caían en pobreza extrema. Por eso la Biblia menciona constantemente a las viudas y huérfanos juntos como los más vulnerables de la sociedad. Porque lo eran. Y luego estaban los niños no deseados. El infanticidio era común en el mundo romano. Los bebés, especialmente las niñas, que no eran deseados podían simplemente ser expuestos, dejados afuera para morir. Esto era legal. Socialmente aceptado. Una forma normal de control de natalidad. Los judíos generalmente no practicaban esto por razones religiosas, pero aún así, los niños no deseados podían ser vendidos como esclavos. Y los niños en general tenían muy pocos derechos. Eran propiedad de sus padres. Podían ser golpeados, casados contra su voluntad, puestos a trabajar en condiciones brutales. Y sobre todo esto, sobre toda esta estructura de opresión y desesperanza, estaba la ocupación romana. Los judíos no solo eran pobres y oprimidos. Eran pobres y oprimidos en su propia tierra, gobernados por conquistadores extranjeros, forzados a pagar impuestos a un imperio que adoraba a dioses falsos, que ponía estatuas de esos dioses en lugares sagrados, que no respetaba ninguna de sus leyes o tradiciones a menos que eso sirviera a los intereses romanos. La humillación era constante. Soldados romanos patrullaban sus calles. Oficiales romanos gobernaban desde sus palacios. Dinero romano con la imagen del emperador circulaba en sus mercados. Y había muy poco que pudieran hacer al respecto. Las rebeliones eran aplastadas brutalmente. Ya mencioné las 2000 crucifixiones después de la revuelta en Galilea. Ese no fue un incidente aislado. Cualquier destello de resistencia era sofocado con violencia abrumadora. Así que la mayoría de las personas simplemente aguantaba. Soportaban. Sobrevivían. Porque ¿qué otra opción tenían? Y en medio de todo esto, ¿dónde estaba Dios? Esa era la pregunta que atormentaba a las personas piadosas. Habían pasado siglos desde los últimos profetas. El cielo parecía silencioso. Las promesas de liberación, de un Mesías que restauraría el reino, parecían cada vez más como cuentos de hadas para consolar a los desesperados. Algunos se volvían a grupos apocalípticos que prometían que Dios pronto intervendría violentamente, destruiría a los romanos y establecería su reino. Otros se retiraban a comunidades como los esenios en Qumrán, tratando de mantener la pureza mientras esperaban el fin. Pero para la mayoría, había solo una resignación silenciosa. Una aceptación de que esto era la vida. Esto era todo lo que había. Sufrimiento, trabajo, enfermedad, muerte. Y tal vez, solo tal vez, algo mejor en el mundo venidero. Pero en este mundo, solo había dolor. La desesperanza era aplastante. No era solo que las personas sufrieran. Era que no veían ninguna salida. Ningún futuro diferente. Ninguna esperanza real de cambio. Nacías en la pobreza. Trabajabas toda tu vida. Sufrías. Y morías. Y tus hijos harían lo mismo. Y los hijos de tus hijos. Para siempre. Esa era la perspectiva. Esa era la realidad. Ahora, después de todo esto, después de comprender verdaderamente el horror de ese mundo, regresemos a donde comenzamos. Jerusalén. Nazaret. Jericó. 3 ciudades en el primer siglo. Calles llenas de enfermos sin esperanza de curación. Crucifixiones visibles desde cada esquina. Hambre que mataba a niños por miles. Un sistema económico diseñado para exprimir hasta la última gota de sudor de los pobres. Trabajo que destruía cuerpos. Casas que eran poco más que celdas de prisión. Y sobre todo, un sistema social que te decía que no había esperanza,
que este era tu destino, que nada cambiaría jamás. Este era el mundo en el que Jesús nació. Este era el mundo en el que vivió. Este era el mundo al que habló. Y ahora, solo ahora, después de comprender todo esto, podemos empezar a entender por qué su mensaje era tan radicalmente poderoso. Cuando Jesús tocaba a los leprosos, no solo los estaba sanando físicamente. Los estaba restaurando a la comunidad humana, declarando que eran dignos de contacto humano, que no eran impuros, que no estaban malditos. Cuando comía con los publicanos y pecadores, no solo estaba siendo amable. Estaba demoliendo las barreras sociales que los marginaban, declarando que ellos también tenían valor, que ellos también podían ser parte del reino de Dios. Cuando enseñaba que los últimos serían primeros y los primeros últimos, no estaba hablando en abstracto. Estaba proclamando una inversión radical del sistema entero que oprimía a las masas. Cuando alimentaba a las multitudes, cuando sanaba a los enfermos, cuando decía vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, estaba hablando directamente a personas que vivían el horror que acabamos de describir. Personas que estaban literalmente cansadas hasta los huesos por trabajo interminable. Personas cargadas con impuestos imposibles, con deudas que nunca podrían pagar, con enfermedades que no tenían cura, con un sistema social que los aplastaba constantemente. Y les ofrecía algo que no tenían, la esperanza. No una esperanza barata. No promesas vacías de que todo estaría bien si solo tenían suficiente fe, sino una esperanza arraigada en la realidad de que Dios no los había abandonado, que el reino de Dios estaba irrumpiendo en su realidad brutal, que las cosas podían ser diferentes. Y esa esperanza era tan poderosa, tan transformadora, que las personas dejaban todo para seguirlo. Porque cuando no tienes nada que perder, cuando ya estás viviendo en el infierno, incluso una pequeña posibilidad de algo mejor vale todo. Mira, es fácil leer los evangelios hoy, en nuestra comodidad moderna, y pensar que estamos entendiendo el mensaje. Pero a menos que comprendas el contexto, a menos que comprendas el horror absoluto de ese mundo, no puedes apreciar completamente la radicalidad de lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. No estaba ofreciendo escapismo religioso. Estaba ofreciendo liberación real. No estaba prometiendo solo cielo después de la muerte. Estaba proclamando el reino de Dios ahora, en medio del sufrimiento, transformando vidas concretas de personas reales. Y esas personas que lo siguieron, que creyeron en él, que transformaron el mundo con su mensaje, no eran personas de élite con mucho que ganar. Eran los oprimidos, los marginados, los desesperados, las personas que vivían exactamente el horror que he descrito. Eran pescadores con manos agrietadas que olían a pescado. Eran mujeres que habían sido marginadas y rechazadas. Eran recaudadores de impuestos odiados por todos. Eran enfermos que habían sido declarados impuros. Eran pobres que no sabían de dónde vendría su próxima comida. Y cuando escucharon el mensaje de que el reino de Dios era para ellos, de que eran amados, de que tenían valor, de que había esperanza incluso en medio del horror, lo creyeron. Y lo vivieron. Y lo compartieron. Y ese mensaje, nacido en medio de ese horror específico, se extendió. No porque fuera fácil de creer, sino porque para aquellos que vivían ese horror, era la única cosa que tenía sentido. Era la única luz en la oscuridad absoluta. Así que la próxima vez que leas los evangelios, recuerda esto. Recuerda las calles llenas de enfermos. Recuerda las cruces a los lados de los caminos. Recuerda el hambre y la sed y el trabajo interminable. Recuerda las casas sin ventanas llenas de humo. Recuerda la desesperanza aplastante. Y luego lee las palabras de Jesús. Y verás que no son bonitas platitudes religiosas. Son proclamaciones revolucionarias de esperanza en medio del horror. Son declaraciones de guerra contra un sistema de opresión. Son promesas de que otro mundo es posible. Y tal vez, solo tal vez, comprenderás por qué ese mensaje sigue siendo relevante hoy. Porque aunque nuestro sufrimiento puede tomar formas diferentes, aunque nuestro horror puede ser menos visible, la necesidad humana de esperanza, de dignidad, de amor, de liberación, es exactamente la misma. El mensaje que nació en las calles horribles de Jerusalén, Nazaret y Jericó hace 2000 años sigue hablando. Sigue ofreciendo esperanza. Sigue proclamando que ningún horror es tan grande que Dios no pueda entrar en él. Que ninguna oscuridad es tan profunda que la luz no pueda penetrarla. Que ninguna opresión es tan absoluta que el reino de Dios no pueda desafiarla. Ese es el mensaje. Ese es el Evangelio. Y ahora que lo sabes, ahora que has visto la oscuridad completa, puedes apreciar realmente la luz. Después de ver este mundo, entenderás que la esperanza no nació en comodidad, nació en el dolor. Si tú también has vivido temporadas oscuras y aún así sigues de pie, este canal es para ti. Suscríbete. Y escribe en comentarios una sola frase: Señor, dame esperanza, o cuéntame qué parte te hizo reflexionar más.